es el desquite. Ya, Muy bien. ¿Ya está a gusto? ¿Ya? Pues sí, sí estoy a gusto, señor, porque ya lo dijo nuestro director de producción, don Héctor Marín, que para que no te espantes y no digas que no se te avisa. ¿Sí? No, porque hoy sí lo hizo. Ah, hoy sí lo hizo. Bueno, en esta entrada, bien. levantó su manita, 2-3 segundos, sí. Vamos. Bueno, no, que luego nos tiene así una hora. Muy bien, pues ahora sí se va usted a dar vuelo, hablando de política, con alguien que sabe, que es don José Centeno. Pero, por supuesto, antes déjeme agradecer. Nos va a dar una lección de política electoral. A mí sí, a usted también, como no. Vimatec, uno de nuestros patrocinadores, Vicente Aguirre, San José Actipan, Jorge Espina, Publix y María García. MOSUP, Movimiento de Organizaciones Sociales Unidas de Puebla, Moisés Ortiz. Plaza Dorada, Blanca Peralta. Flor de Aloe, Ángel del Castillo. Weldent, Sarkis Mena. Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar. Pinzón, Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón. Maco, Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro. El Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha. Y, señor, uno que tiene usted el ciernes y que esperemos que esta semana sí, que se sume, claro. Aunque la queja de nuestro equipo de producciones dice, pues es que se van a tardar más en mencionar a los patrocinadores que en las entrevistas. Que lo comete don Pepe Centeno, si es bien o es bueno o es malo. ¿Qué yo qué tengo que decir? A ver, regáñalo porque no está atento. No, él está en su mundo. Está bajando la información que nos va a dar en exclusiva en este momento a nuestra audiencia. Pero lo que dejamos que termine, Valentín Varilla subió el Twitter donde dio a conocer que habían detenido a Santiago Bárcena Álvarez. Sí. El mismo Valentín Varillas tiene la certeza. No, tiene el punto periodístico de saber reconocer un error y dice: me informan que la detención de Santiago Bárcena Álvarez como presunto cómplice de Javier López Zavala es falso. Están desmintiendo esta información en cuanto al joven Santiago Bárcena Álvarez. Sí, es que es una acusación terriblemente fuerte. Lo sube Valentín Varilla, el mismo Valentín, periodísticamente tiene la virtud de decir... Pues reconocer simplemente, claro, ¿no? No es así que era el punto que hay que dejar en claro sobre esta situación de Javier López Zavala. Y antes de que entre don José, porque está muy clavado... Ya estoy, pero con ustedes... No, está bien, ahorita no. A ver, rapidísimo un recuento. Con el triunfo ayer de 4 estados que gana Morena, que es Oaxaca, con el 37%, ahorita don José ya trae los datos más frescos. Oaxaca votó el 37% y con 490,000 votos ganó Morena. El con 37%. 38.02. Quintana Roo, con Nora Lezama también de Morena, con el 37%, votos más, votos menos, 88,000. Aguascalientes, que lo retiene el PAN, con Teresa Jiménez, votó el 43% y fueron más o menos 228,000 votos. Hidalgo, con Julio Menchaca, el PRI deja de gobernar, lo gobernó durante 93 años de manera consecutiva. 93 años. Pierde el PRI ante Julio Menchaca de Morena, votó el 45% de la población con 390,000 votos. Durango lo retiene la oposición con Esteban Villegas, votó el 49% de la población, 120,000 votos. Varía porque son estados chicos, más pequeños, de acuerdo a su padrón electoral. Y Tamaulipas con Américo Villarreal votó el 51%, que fue la más alta votación de los 6 estados. Repito, si estoy mal acá, don José lo clarificará. 352,000 votos. Con esto, Morena llega a 22 estados gobernados. Obviamente hay que agregarle Morelos, bueno, de estos 22 es Morelos del PES, con Cuauhtémoc Blanco, y San Luis Potosí, Verde Ecologista, pero que ambos van aliados con Morena. ¿Quiénes son los 22 estados que ya gobierna Morena? Con más de 70 millones de mexicanos ya está gobernando Morena. Baja California, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas,
San Luis Potosí y Morelos. Llama la atención lo de Hidalgo, lo hemos puesto en la mesa, porque desde 1999 fue el primer gobernador del entonces partido, era el partido PNR, Partido Nacional Revolucionario. Después vino Javier Rojo Gómez con el PRM, y el primer gobernador ya con las siglas del PRI, partido que había creado, es Quintín Rueda. Fue el primer gobernador del PRI en Hidalgo. Estamos hablando de hace 93 años. Partido que creó Plutarco Elías Calles. Adelante, don José. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido, mi querido Pepe. Les agradezco mucho que me consideren para esta tarde de lunes postelectoral. De lunes postelectoral. Pero además es un lunes. En donde además, Pepe, pues dígase lo que se diga, Morena sigue avanzando. Aunque para muchos sea un triunfo con sabor a derrota. Esos muchos se puede pensar en que así lo argumentan quienes están en la entrecomillada oposición. ¿Cómo ves tú eso, Pepe? Hay espacio para poder decir que es una victoria o que es una derrota, dependiendo de quién está comentándolo y a quién le va. Claro. Lo que también hay que mantener en perspectiva es que se trata de elecciones locales de gobernador y hay lógicas locales que intervienen en la decisión del voto, incluso en la decisión de no ir a votar. Porque estaba viendo ahorita, justo me tardé en entrar a conversar con ustedes porque me asombra el porcentaje de participación de los 6 estados. O sea, ahorita lo que hice fue sacar la suma de la lista nominal de electores de los 6 estados. Suma 11.692.000. La población de los 6 estados. La lista nominal. Así es, bueno, perdón. Y la votación total fue 5.179.000. O sea, 44.3%. Es paupérrimo ese porcentaje de votación. Y eso favorece. En las épocas pasadas, ¿no? En el pasado remoto del neoliberalismo, sí, en las elecciones de gobernador promediaban arriba del 50. Sí. O sea, promedio. Ha bajado 10 puntos. Y dato de Puebla de referencia, en la elección de Tony Gali, ¿no?, votó 45%. Que fue una mini elección, fue un periodo de un año. Exacto, y nada más votaron por gobernador, puro gobernador. En la elección de 2019, que también fue solo gobernador, la extraordinaria, votó el 33%. Así es. O sea, se perdieron 11%. Pero en la elección previa, que fue la de 2010, donde se eligió a Rafael Moreno Valle, que también iban presidentes municipales, la participación fue del 56%. O sea, hemos ido perdiendo interés de los ciudadanos de participar en las elecciones locales. En las elecciones intermedias federales, hasta antes del 2021, porque antes no eran concurrentes, sí coincidían algunos estados. Digamos, la última concurrente previo a esta fue 2015 con Peña Nieto. En el estado de Puebla la participación fue del 32-33% también, ¿no? A 31%, ya no recuerdo bien, pero fue muy baja. Porcentajes muy baja. Pero en la de presidente de la República, 65, 66, hay estados de arriba del 70%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si esto fuera un espectáculo circense o un partido de fútbol en un estadio o cualquier clase de espectáculo, quiere decir que no es atractivo para el público. Es decir, menos de la mitad del graderío se llena, ¿no? Ya ni siquiera la mitad del aforo está lleno. ¿Por qué? Porque los que están participando ya no son atractivos. Ahora, ¿y eso incluye a Morena? Por supuesto, pues porque Morena compitió, ¿no? Ahora, ¿qué es la lectura de esta? Porque la no participación es un mensaje político. Lamentablemente no sirve para nada, ¿no? Porque el que se abstiene de participar no dice nada más que estoy enojado, no me gustan los que están, pero políticamente no tiene ninguna trascendencia, a diferencia de que sí lo tuvo cuando la revocación de mandato, pero es otra cosa. El caso es que en una elección constitucional, el que no vota, el que se abstiene, sí manda un mensaje político, pero es inútil, ¿no?
Porque no entienden los partidos. Y porque, exacto, no tiene Sí. ninguna traducción en nada, es decir, en términos de la distribución del Cero. poder, ¿no? Cero, ¿no? Incluso le ayuda a alguno. A veces la abstención le ayuda a una marca y a veces le ayuda a otra. La otra. Normalmente al que gobierna, y en este caso es el gobierno federal. ¿Por qué? Porque el que gobierna tiene una capacidad de movilización de Claro. estructuras, ¿no? Única. que Todos los hace- recursos económicos a su antojo. que hace que la base de votantes que movilizan tenga una participación relativa, es decir, que signifiquen más del total de los votos emitidos. Por lo tanto, la estructura hoy, en estas elecciones de 44.3% de participación, tuvo una mayor relevancia en el resultado que en una elección del 55 o del 60%. ¿no? Porque las estructuras tampoco son infinitas, ¿eh? Claro, porque si bajo ese contexto, si en Tamaulipas hubiera salido a votar el 60 o 70%, quizás Morena no hubiera ganado, porque la diferencia creo que son 5 o 4 puntos con el que gana Morena. Son 5 puntos, 5 y algo. Sí, ¿no? pues. Sí. La diferencia es 44.2 contra 49 contra 50, 5.8%. 5.8% en este momento. Digo, eso que si hubiera salido a votar más, aunque fuera la más alta, 50 y tantos por ciento, el 60 o 70 quizás hubieran retenido el gobierno. Sí, pero la reflexión va en este sentido. Hoy Morena lleva en el Poder Federal menos de 4 años. Va para el cuarto. Va para el 4.º año, lo va a cumplir ahora en diciembre, Diciembre. 1 de diciembre. Y ya empieza a tener un comportamiento de partido viejo. Único. Morena gana, ¿no? Salvo Tamaulipas, pero muy competido, ¿no? Pero gana solamente en estados en donde hubo una participación baja. Ujú. Arrasa, ¿no? En Oaxaca, arrasa en Quintana Roo, pero en Oaxaca votó el 38.2 Así es. y en Quintana Roo el 40.45, el 40.5. Y en Hidalgo. En Hidalgo votó el 47.8 y ahí sí también arrasa, gana por 30 puntos. Sí, pero, sí, sí. pero hay una constante, a mayor participación, menor rentabilidad de Morena. Y de hecho, yo estuve en una cena, fue la graduación de mi hija en el sábado en la noche, y pues coincidimos en una mesa y algunos políticos que llegaron a la mesa en el salón y ahí nos saludamos, bueno, yo los fui a saludar o fueron a la mesa y se sentaron conmigo. Y entonces me estaban diciendo que los reportes para Morena eran que era necesario enfriar las elecciones, que no hubiera tanta participación porque si no iban a perder. Lo que hacía el PRI antaño. Lo que hacía el PRI antes. Claro. Entonces, es una victoria pírrica, claro, gana 4 estados. Tener 4 estados significa acceso a presupuesto, estructuras, Y- capacidad de comunicación. Y como quiera que sea, un número impresionante de mexicanos que somos gobernados por Morena. Sí. 72 millones. Pues sí. 70. Y otra cosa es que tienes a las instituciones locales también. Bajo tu disposición. Que juegan al servicio Pues claro, del partido. pues claro. ¿no? Porque cuando tienes que pasar la aduana de los gobiernos de oposición, pues ahí ya no dispones de esas instituciones y ahí ya tienes que jugar con otras estrategias. Pero en estos estados pues ya van a tenerla más fácil. Ahora, si fuera por gobernar estados, pues sí, ya el PRI seguiría gobernando, ¿no? O el PAN, que en algún momento el PRI tuvo mayoría. En 2000, la elección equivalente a esta que fue 2016, pero el PRI pierde muchos estados, pero los pierde contra el PAN, Morena no ganó ni uno. Y luego 2 años después Morena gana la presidencia, no la gana, la arrasa, con 53% de los votos. El encuentro que 56. tuvo, sí, Ricardo Monreal hace 15 días, un sábado que vino a Puebla hace 15 días, se me quedó ahora también estoy recordando una frase que él dijo muy certera: Morena no gana los estados o las elecciones de gobernador, las ha ganado y las va a ganar, hablando de este domingo pasado, López Obrador, pese a no estar en la boleta. Bueno, Las este gubernaturas comentario las es ha cierto. ganado, Las ha ganado López Obrador. Este comentario es correcto, lo que dice Ricardo Monreal, y lo confirma en su encuesta de salida Alejandro Moreno, la del Financiero, que yo siempre procuro leerlo, es un cuate muy Y serio. usted ¿no? dice que es muy certera. Bueno, en su última estimación, como él calculó que iba a resultar, que iba a salir los 6 estados, así salieron. ¿no? Le daba Aguascalientes y Durango a la oposición y los otros 4 a Morena. ¿no? Y en el caso de Tamaulipas, Pues por yo un gané margen una apuesta pequeño. Ajá. en ese score. Sí, bueno. Ok, ¿qué dice Alejandro Moreno de su encuesta de salida?
Dice que en el caso de Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, la gente que vota por Morena tenía una alta aprobación del presidente López Obrador. En el caso de Quintana Roo, 80%. Viven en otro país, ¿no? Y todo el, digamos, el daño social que están viviendo en Quintana Roo se lo adjudican al gobierno local, claro. Y por eso es que gana. Pero por otro lado, una participación paupérrima, 40%. Contrario censo Oaxaca, que López Obrador la ha adoptado como su segunda casa. Pero solamente vota el 38%. Eso es lo que llama la atención, porque López Obrador no sale de Oaxaca. Bueno. Tiro por viaje, es gira y gira y gira a Oaxaca. Bueno, pues nada más votó el 38% de la lista nominal. Sí. Es dramático, ¿no? También puede considerarse como contrastante, porque ante una presencia tan regular como lo señala Gerardo, pues el impacto tendría que ser mayor y traducido en votos, ¿no? Claro. Pues eso es lo que uno esperaría, lógicamente. ¿Esto qué significa? Usted que es estudioso y analista de los números. Lo que significa es que Morena está teniendo una gran incapacidad de conectar con el votante independiente, con el votante switcher. Lo que vimos en estas elecciones fue un alto componente de voto de estructuras, o sea, y de gente que tiene una simpatía partidista. La simpatía se construye por dos razones, o por intereses o por afinidades coyunturales con algunos liderazgos. Es decir, o porque haya una afinidad ideológica, también puede existir, cada vez menos, lamentablemente. Entonces, las simpatías son los que dicen yo me identifico con tal partido, lo dicen en una encuesta. Hoy en una encuesta nacional, Morena tendrá 14% de identidad partidista y el presidente 62% de aprobación. O sea, hay una diferencia muy grande. Quiere decir que la aprobación del presidente no se convierte en una base sólida de su partido. Sí tiene una base switcher, una base, digamos, suave, ¿no?, que se consolida en votos si el candidato de Morena reúne los requisitos que quieren esos votantes o esos ciudadanos. ¿Qué nos pasó en Puebla en la elección de Miguel Barbosa? Todas las encuestadoras, las 18, locales, 19, todas las encuestadoras locales y nacionales traíamos estimación efectiva, es decir, lo que creíamos que iba a quedar de resultado electoral, alrededor de 45% de participación y con 60 y algo de votos porcentaje de votos por Barbosa. Y resulta 65%. era lo que andaban promediando todas, ¿no? Es más, nosotros éramos los que andábamos más abajo. Nosotros traíamos creo que 61 o 59, no sé, algo así, pero yo llegué a ver 70%. Ya faltando una semana. Y ustedes dirán, no, pues qué chambones son. Bueno, pues a lo mejor porque estábamos aprendiendo el nuevo escenario. ¿Qué pasa? No fue 44, 45% de participación, fue 33%. Claro. Y todos los que dejaron de votar eran base electoral de Morena, que en la encuesta habían dicho por Morena. ¿Y por qué no salen a votar? Porque Miguel Barbosa, el candidato de Morena, no reunía las cualidades que ellos estaban buscando. A ver, ese porcentaje del 18, ¿cuál dijo usted? ¿Qué porcentaje obtuvo Barbosa en la elección de 2018 cuando pierde? Más o menos 1 millón de votos obtuvo, ¿no? Sí. Más o menos, si mal no recuerdo. Sí, pero esa fue otra elección porque fue 65%. De acuerdo, a ver, sí. pero es que el comparativo es más que interesante. En el 18, con el plus de López Obrador como candidato a la presidencia, Puebla arrasó en todo Morena. Sí. Diputados locales, federales, senadores, alcaldías de mayor peso, pero perdió la gubernatura. Y vino el gran litigio postelectoral. De 1 millón de votos que obtuvo López Obrador en 2018, a los 6-7 meses siguientes del 19, cuando es la elección extraordinaria, que nada más fue a gobernador, Barbosa se desplomó en ese porcentaje, en esa obtención de votos. Claro, porque el que era el candidato insignia, el único candidato era él. Sí, pero esos votos del 18 de Morena ya no se lo ratificaron a Barbosa en el 19. No salieron. ¿Eso qué nos va a traducir para el 24? Porque, a ver, para resumirlo, una parte significativa de mexicanos son obradoristas, pero no necesariamente morenistas. Claro. Eso es lo que barbosistas. Eso es lo que hay que decir. Y ahora, son obradoristas con la figura, con el personaje, porque ni siquiera aprueban su trabajo como gobernante. O sea, lo aprueban a él como persona,
pero ni la seguridad, ni la economía, o sea, tiene en los aspectos duros del gobierno, está mucho peor evaluado el gobierno federal que la figura, que la imagen del presidente. Es lo que yo le llamo la diferencia entre la subjetividad y la objetividad. Pero qué interesante es marcar esta diferencia, Pepe, porque para el común de los ciudadanos, pues nos vamos con esa popularidad y que sí está aprobado en su gestión, cuando una cosa es que sea popular y otra cosa es que se apruebe lo que está haciendo. Ahora, si hay estados, Ahora, sí hay estados en donde esa popularidad, que eso es lo que dice Alejandro Moreno, sí constituye base electoral. Sí. Y además son los estados en donde gana con un mayor porcentaje. Pero también, ¿qué quiere decir? En Oaxaca, donde vota el 38% de la lista nominal y gana con el 60% de los que fueron a votar, pues que eran estructuras, es decir, eran beneficiarios de programas sociales, y por eso es que tenía una alta aprobación. ¿Por qué los no beneficiarios no fueron a votar? Porque los otros candidatos tampoco les llenaron el ojo. O sea, lo que estamos viendo hoy, tristemente, y además peligrosamente, es que es una democracia cada vez con menos ciudadanos, cada vez menos atractiva para los ciudadanos. Pepe, ¿tú crees que si los partidos voltearan a la sociedad para invitar a los a ser candidatos a gente de la sociedad que no ha estado vinculada al ambiente político profesional, ¿tú crees que podría haber una mucho mayor respuesta? Llevo muchos años sugiriéndoles a los partidos políticos que si han de hacer una reforma, lo que tendrían que hacer es regular las elecciones primarias. Si los ciudadanos pudiéramos elegir a quiénes van a ser los candidatos en los partidos con los que nosotros tenemos afinidad, sí, entonces construiríamos una representación mucho más genuina, auténtica, sí, ¿no? Sí. Como ocurre en Estados Unidos, y de hecho ahora Sí por México, la coalición, está en su propuesta de reforma, es decir, además de la segunda vuelta, vamos a poner una primera vuelta de selección interna de candidatos, sí, organizada por el INE, ¿no? Y que todos tengan las mismas reglas, y en el mismo momento vamos a votar por los candidatos en primarias, digamos, en una elección interna de los partidos, pero con boletas, urnas y tal, como si fuera una elección. O sea, lo que haces es, en Argentina existe este proceso, lo que haces es revitalizar los liderazgos y por lo tanto revitalizas la democracia, porque el mono que va a ser tu candidato a diputado o el que va a ser tu candidato a presidente municipal, pues es alguien que tú elegiste para que fuera candidato de ese partido, ¿no? Sí, le daría otra perspectiva totalmente diferente a la elección. Y a la legitimidad de la representación política. Claro. Porque hoy los candidatos son candidatos impuestos por las élites de los partidos. Las mismas caras, además. Y luego las mismas caras, porque no hay recambio, porque obviamente pues son mis cuates con los que ya me entendí, ya todo. Y lo mismo ocurre en Morena, ¿eh? Eso de la tómbola, bueno, es una falacia. Porque es una o sea, porque la tómbola, claro, es una grosería, es una falta de respeto a gente, porque quiere tener a puro ignorante en la Cámara para que lo que diga mi dedito se haga, ¿no? A Ricardo Monreal cómo lo bajó López Obrador en la candidatura al gobierno de la Ciudad de México con Claudio Sheinbaum. Sí, bueno. Ganó todas las encuestas. Pero en la tómbola, por decirlo así, la encuesta de Morena, de López Obrador, la ganadora fue Claudio Sheinbaum y hoy es la gobernadora. Sí. Ahora, esto es lo que hace al análisis en un contexto más amplio. Pero veamos el análisis de los votos, que tengo que decir, Leo me escribe hace un rato y me dice, oye Pepe, sería interesante ver cuántos sumaron de votos, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, la oposición, Movimiento Ciudadano, ¿no? Y cuántos Morena y sus aliados. Y aquí está. PAN, PRI y PRD sin Movimiento Ciudadano tuvieron 1.959.000 votos en números cerrados, contra Morena 2.733.000. Si al PAN, PRI, PRD le agregamos a Movimiento Ciudadano, suma 2.198.000 votos. Es decir, hay una diferencia de poco más de 500.000 votos. Sumando los 4 de oposición. Sí, 4 de oposición contra Morena y sus aliados. O sea, que son 3. Sí. O sea, ¿qué significa esto? En estados donde hay padrones más grandes y donde hubo mayor votación, también a Morena en esos estadios le fue mejor. O sea, Aguascalientes y Durango tienen cada uno listas nominales de poco más de 1 millón de electores. En cambio, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, pues Hidalgo tiene 2.250.000,
Oaxaca tiene casi 3 millones y Tamaulipas tiene 2.740.000. Entonces, obviamente, obtiene más votos. Claro, claro. Estos son datos de referencia, nada más. Si hubiese sido una elección presidencial exclusivamente en estos 6 estados, el candidato de Morena habría obtenido el 52.8%, Morena y sus aliados, y el candidato de la oposición, sin los otros chiquitos, que tuvieron 89,000 votos, habría tenido el 42.4% de los votos. O sea, habría sido una diferencia de 10 puntos en números cerrados. Pues finalmente también es una diferencia considerable, Pepe. Sí, es una diferencia considerable, sí, claro, pero México es más grande. De acuerdo. No es una muestra ni aleatoria Sí, ni sí, representativa. Pero a ver, ese dato que da usted de la suma de los 4 partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, esa suma le da, ¿cuánto dice usted? 2.200.000 en números Contra cerrados. Morena y sus aliados. 2.733.000. Esto lleva, hoy dos, tres analistas dicen que esto lleva a voltear los ojos ahora sí a Luis Donaldo Colosio para que el Movimiento Ciudadano logre la alianza con PRI, PAN y PRD y llevar de candidato a Luis Donaldo Colosio u otro personaje que logren hacerlo para que realmente sean competitivos en la elección presidencial del 2024. Bueno, De lo hay contrario, perspectivas. no les alcanzará. Hay perspectivas. Personalmente, lo que yo quisiera, Sí. antes de ver una coalición coyuntural construida para un hombre o una mujer que los represente, yo quisiera ver una plataforma política Claro, de gobierno eso es, claro. que fuera una alternativa Claro. a lo que hoy tenemos. Eso es. ¿Dónde está esa plataforma, esa serie de propuestas que esta llamada oposición ha puesto sobre la mesa para la sociedad? Porque No hay- cuando tienes a un Alito dirigiendo al No, claro. PRI, que es un cuate que, pues o sea, se hace una pregunta básica, pero si a un argumento de Alito le haces 3 preguntas, ya no sabe qué decir. Sí. O sea, este cuate no tiene capacidad de profundidad de pensamiento. Y Marco Cortés no anda muy lejos y a tampoco Marco de... Cortés, digo, es buena gente y es Sí, un buen sí, pachá, pero tampoco sí. le da mucho. Sí. O sea, entonces, Jesús Zambrano del PRD ya de la viejísima. entonces, cuando tienes estos liderazgos, ¿no? Perdón, pero son cuates que les rascas tantito y no tienen nada, ¿no? Necesita la oposición tener liderazgos de veras. A ver, una Beatriz Paredes, ¿no? Que será lo que quieras la señora, pero tiene solidez, Sí, tiene claro. discurso, tiene visión. Le pegas aquí y está lleno, Oh. ¿no? Sí. Claro, claro. Y así como Beatriz hay varios en el PRI que hay un gran talento político. Sí. Y en el PAN también. Bueno, Bueno, Saúl Riacho de Yucatán es otra priista que le gira la pirinola. vaya, no me cae muy bien, pero de que es muy listo y muy vivo, Fernández de Ceballos. Claro, Diego. O sea, don Diego. Sí, O sea, qué lástima que hay tenga los talento. antecedentes, pues que han permeado en la sociedad, ¿no? Qué lástima que los liderazgos jóvenes estén huecos. Sí, sí. Es Y verdad. tengamos que pensar en los viejos Sí. que demostraron tener la cabeza Porque llena. además hoy no hay otro camino por al corte de hoy. Y el 24 ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, hoy sería el llamado para construir, ¿no? con gente inteligente una plataforma que fuese una alternativa real, cualitativamente real, y luego comunicarla correctamente, porque pasar de la técnica y de, digamos, una visión ideológica y programática a un discurso político que la gente compre, Y a que lo tiene su sepa la chiste, sociedad, claro. tiene su chiste. Sí. O sea, yo estoy trabajando ahorita con un grupo de gente bastante preparada que son especialistas en ontología del lenguaje. Sí. ¿En qué? Ontología del lenguaje. O sea, ontología es la ciencia del principio, del origen de las cosas, ¿no? A ver, el ser humano construye su pensamiento a través del lenguaje. Sí. Y mientras más limitado es tu lenguaje, más limitado es tu pensamiento, ¿no? Y por Claro. supuesto, Sí, claro. y por supuesto tu capacidad de relacionarte y de comprender el mundo, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, el lenguaje es el reflejo precisamente de la inteligencia. En la Biblia, en el Génesis, ¿qué dice en el párrafo 1 de la Biblia? ¿Qué dice? Y en el principio fue el verbo, ¿no? Sí. Eso Sí. es, dice, en el principio fue el verbo. O sea, ¿qué significa? Que la iluminación del pensamiento, Dios, ¿no? Y lo que lo quieran ustedes concebir, ¿no? Se manifiesta a través del lenguaje, Sí. ¿no? O sea, es la idea, ¿no? Y si nosotros no somos capaces de construir un lenguaje como oposición, o bueno, nosotros o los partidos, quien sea,
pues este lenguaje simplón, ramplón, chistosón, hueco que tiene se cae inmediatamente. prevalece porque no hay uno de oposición. Sí, ahí está el ejemplo 2000 con Vicente Fox, 2018 con... Exacto, esos son los pronto. que significan los lenguajes de cambio, de ruptura en México. ¡Qué vergüenza! Pero ¿por qué se da? Porque no existe gente profesional construyendo lo contrario. Porque tenemos liderazgos de chavitos que están huecos de la cabeza. Enanos políticos, esos son. Perdóname Marco, perdóname Alejandro, pero pues son ustedes muy chavos para esto, no les alcanzó, ¿no? En el reparto ustedes no les dieron lo que se ocupaba para esto. Me acuerdo que en alguna plática con Juan José Rodríguez Prats, a quien ustedes deben conocer, ese es otro que tiene... y a eso voy, sí. Y a eso voy. Él me dice, mira Leo, es que Marco Cortés está limitadísimo, no tiene las capacidades para una responsabilidad como la que está aspirando, porque todavía era aspirante, ¿sí? Sí. Y entonces me dice Juan José, por eso no me puede ver, porque yo se lo dije así de frente, en el caso de Marco Cortés. Sí, lamentablemente estos muchachos son resabios del efecto Peña Nieto y la cultura del echar rostro para ganar, ¿no? Y la imagen y el marketing. De la apología de la juventud, ¿no? Exacto, la apología de la juventud y el encuadre, la construcción Televisa, la pareja bonita, ¿no? Eso fue. Es que Alejandro Moreno fue imitamonos de Enrique Peña Nieto en todo. Y así como ellos muchos, ¿no? Rafael Moreno Valle, o sea, muchos. Y con una diferencia, Rafael Moreno Valle, con todo lo malo que tenía, era el presidenciable y era el aspirante a lo que... O sea, Rafael si le rascaba sí tenía masa. No, bastante más. Ahí sí hay que reconocerlo. No nos guste, es la realidad. Hay que reconocerlo. Entonces, ese es el problema. Si la oposición hoy estuviera construyendo una alternativa, ¿no?, ideológica, programática y discursiva, ¿no?, el candidato es lo de menos. Claro. El candidato que se aprenda esto. Abanderando precisamente, suyo, ¿no? Claro. Sí, pero lo están haciendo al revés. A ver, porque lo primero es la lucha por el hueso, carajo. Eso es lo que... Sí. Pero bajo esta tesitura, con esta plataforma, con este proyecto de gobierno, de nación, ¿pudiera encajar la figura de Luis Donaldo Colosio? A ver, yo creo que sí, ¿no? Pero Luis Donaldo está muy chavo, es un hombre muy joven, tiene 36 años. Y a mí me preocupa que se pase del arquetipo de la gerontocracia, ¿no?, al arquetipo a todo lo contrario, del kindergarten, ¿no? Claro, a todo lo contrario. O sea, nada más porque hay que buscar algo distinto, ¿no? Y por el apellido porque que trae. se apellida Colosio, Claro, eso, o sea, el apellidarse Colosio no lo habilita para ser presidente de facto. Pero sí, ya sé, en un pragmatismo. No, pero debe de tener determinadas neuronas. Yo no digo que no, pero en esto, pero se requiere experiencia. Estoy de acuerdo, pero a ver, Adolfo el Viejo, Luis Cortines, Adolfo el Joven, López Mateos. Nadie daba un peso por el joven Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo, que era una posición o una secretaría que no daba candidatos presidenciales. Ni precandidato, vaya. Algo le vio Luis Cortines a López Mateos que lo hizo candidato, lo hizo presidente de la República. Pregunto, ¿no podría ser un efecto algo similar? Pregunto. Mire, Carlos Salinas gana la presidencia de la República con 38 años. Sí, muy joven. Pero viene con una experiencia. De acuerdo. Sí, pero además él vive, el padre fue secretario. En una política inmejorable. Pero el hijo también acá, Luis Donaldo, nació ahí en ese seno. Pero una cosa es nacer y otra cosa es crecer. Se muere Luis Donaldo, lo matan cuando este niño tenía 8 años. 8, 9 años. Pues ya. O sea, estaba apenas empezando a deletrear, ¿no? Cuando se le muere el padre, ya se acabó. Y además, la muerte del padre es muy traumática para este muchacho. Más bien como mártir que como político. Sí, a ver, no está inhabilitado, ni es incapaz, ni nada. Lo que estoy diciendo es que es solamente el apellido lo que lo lleva, ¿no? Eso estoy muy de acuerdo. Ahora, si Luis Donaldo Colosio se subiera a un proyecto político con trascendencia histórica, vamos a rescatar esto, ¿no? Yo soy generoso, le entrego mi apoyo y mi respaldo al que sea el candidato de estos 4 partidos, porque tenemos un programa, ¿no?
y yo me voy a ir al Senado y voy a dirigir a la oposición en el Senado. Y me proyecto y gano experiencia, y ahora sí, en el 30. Pero además, ¿en Está en dónde la- está ese proyecto? Ese Pero es el tema. el punto es el proyecto. Sí, pues exacto. Sí. No, a ver, yo creo que ahorita es el momento que la oposición debe de terminar de abrir los ojos, cerrar filas realmente y elaborar ese proyecto con gente pensante, ese proyecto de nación. Es el momento, hoy. O sea, el momento ha sido ya desde hace Tenemos un varios llamado años. de la producción. No, Bueno. una pregunta hipotética. ¿Qué pasaría, hipotético, pero totalmente al escenario, si en el 24 fuera Beatriz Paredes y para el 30 fuera Colosio. Colosio? Claro, eso es lo que dice Pepe, que necesita 6 años más de experiencia. Porque Beatriz Paredes, esa señora sí es, Sí. independientemente de que sea prista y que no nos gusten los pristas, la señora es muy... A mí me parece que Beatriz sería el perfil ideal para conducir la mesa junto con los otros líderes ¿Verdad? de los Ya le partidos, ¿no? Sí, pero no para ser candidata a ella. Ya no, ya le ganó. No creo El que tiempo sea. le ganó. Sí, ya le ganó. Yo creo que para dirigir el PRI y para ser, digamos, la articuladora de esta plataforma política. Y Junto con integrante otros, de ¿no? esa gran plataforma, porque Claro. Beatriz Paredes sí tiene la visión. De Estado, claro y que la tiene tiene. conocimiento. Claro. Desgraciadamente fue desechada y ahí la tienen Entonces, la arrinconada. ausencia de candidato posible de la oposición. Mira, hay candidato, pero el que sea. Si no tiene la plataforma, sin está plataforma, perdido, claro. Sin plataforma pues, va a ser producto del marketing A político. ver, Pepe Centeno, estos No lo comicios alcanza. de ayer, domingo, donde Morena se lleva 4, oposición 2, ¿qué vislumbra para usted el otro año que se elige la joya de la corona, que es el Estado de México, y Coahuila, no que represente tanto, pero son los dos únicos bastiones que le quedan al PRI históricos? A ver, Coahuila muy difícil que lo gane Morena. ¿Lo retendría el PRI? Lo podría retener el PRI. Podría. Yo creo que sí lo puede retener el PRI, porque además iría con el PAN. Y el candidato de Morena es mi amigo, desde hace 30 años. Hicimos política juntos en el PRI, Ricardo Mejía. Lo aprecio además, ¿no? Pero no va a ser tan fácil. Claro. No va a ser tan fácil. Y en el caso del Estado de México tiene más posibilidades, pero depende quién sea el candidato de la coalición de PAN-PRI, PRD. Si nosotros vemos el mapa político del Estado, el PAN gobierna municipios muy importantes, el PRI tiene algunos otros, o sea, Morena no las trae todas consigo. Si el candidato fuera el expresidente municipal de Huixquilucan, Sí, Vargas, que es panista, su esposa es hoy presidenta municipal de Huixquilucan, yo creo que la tendría difícil Morena, porque me parece, por lo menos en los municipios metropolitanos, fifís, o sea, de clase media, ¿no? Ahí arrasaría, ¿no? Y el PRI, ¿no? Sobre todo de la mano de Antorcha Campesina, ¿no? En los otros, ¿no? Los más pobres. Iztapaluca, Sí, Chalco, claro. Nesa y tal, no van a ganar, pero le recortaría la diferencia a Morena. Y si tienes más o menos controlada la zona metropolitana, lo demás ya... que además, qué bueno que lo toca, porque Entonces, cuidado, ¿eh? Sí. No es un día de campo, Antorcha ¿eh? Campesina trae un pleito histórico con López Obrador, la ha aplastado, y viene su hora de cobrar la factura en la elección del Estado de México, que como bien dice usted, es el único bastión que le queda a Antorcha Campesina, amén de Puebla, pero que está con el pie encima Barbosa. No, bueno, y perdieron también en el 21, muchos municipios importantes, De acuerdo, pero tienen una estructura y una base brutal. social brutal. Entonces, podría ser la gota, el garbanzo. Y yo los conozco porque yo trabajé con ellos en algunas elecciones el Ya. año pasado. Entonces, sí, la verdad, traen estructura y traen control. Entonces, si lograra Vargas llegar a un buen acuerdo con la gente de Antorcha, paradójicamente el PAN haciendo acuerdos con Antorcha, ¿no? Y pueden hacer la cuña y dificultarle la elección a Morena. O sea, no se diga hoy que por estos resultados, ¿no? Y estos 500, 600 mil votos de diferencia, ya está cantado, ya van a ganar el 24, tampoco. Ahora, en el mundo de los deseos y desde lo deseable, ojalá y la Lo oposición posible no hiciera necesariamente una- coincide, pero Sí. mientras esté abierta esa posibilidad, pues, pero volvemos a lo mismo, Pepe, Gerardo, la oposición tiene que hacer su tarea y no la está haciendo. Porque los talentos no están al frente de los partidos. Punto. O sea, ¿en qué están gastando la lana los liderazgos estos? Pues en asesores que tienen ocurrencias.
Y cuando uno analiza las ocurrencias de propaganda de los partidos, las campañas nacionales de comunicación, los spots, la verdad es que están huecos, ¿no? Están diseñados para el ego de los dirigentes, Sí. para que salga Alito Moreno diciéndole traidores a los de Moreno, para que salga Marco Cortés también en la tele, o para que salga Loret y López Obrador, ¿no? El único bueno, fíjate, el del PRD. Ni siquiera Movimiento Ciudadano, salió Dante ahora diciendo que son Océano también, ¿no? O sea, ¿qué le dice eso a la gente? Nada. Bueno, No sirve para nada. por eso los resultados. Por eso los resultados. Claro, Sí. claro. Pues, Ahora, no es que esté gobernando bien Morena. Claro que no. Ahí está nuevamente lo contradictorio Ahí está Tabasco, del asunto. ahí está ¿sí? Veracruz, está Puebla. Si estuviera gobernando bien Morena y estuviera la gente contenta, la participación sería arriba del 50, Claro, pegada al 60. claro. Y Y hubiera el sido- diferencial hubiera sido brutal. Claro, porque Sí. está en la etapa creciente de la curva, Sí, llevan sí, 3 años y sí, cacho sí. gobernando el gobierno del cambio, un presidente con 60 y tantos %, y tienen estos resultados, yo estaría preocupado, ¿no? Que yo ya no comparé tanto la encuesta del 60 y tantos de aprobación de López Obrador. Esta encuesta, este pool que lleva este tranquidiario, El Economista, Ajá. ya lo tienes desde hace 8 días sobre el 54%. Sí, por eso, pero volvemos a la parte metodológica. Lo que hace Roy es una lista cerrada de WhatsApp, de a lo mejor 10,000 o 20,000 o Sí, está 30,000. Roy Campos. Sí, y les manda la encuesta diario y ahí luego saca problemas. Es autorreferencial. Es un universo que no sabemos con qué margen de error representa el conjunto de la población del país. Pero es un indicador. Y sí, está bajando el presidente, pero de todas maneras, o sea, con un presidente con este nivel de aprobación, que significa un cambio de ruptura, de régimen. ¿Alcanzará el 24 López Obrador retener con su candidato o candidata Palacio Nacional? No se ve fácil, pero tampoco se ve fácil para la oposición. O sea, la moneda está en el aire. Y si alguien está haciendo más de lo que debería de hacer, es Morena. Porque Morena está poniendo la lana de todos, ¿no?, en un segmento de la población perfectamente acotado. Fíjense, dato interesante. 55% de la población en el país, cuando gobernaba el PRI hace 3 años, 4 años, tenía algún beneficio de un programa social. 55%. Hoy esta proporción es del 35%, pero los que reciben más lana. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que la gente que está recibiendo la lana le están dando lealtad, ¿no?, al proyecto. No, y el Está nivel de influencia de esa gente compensa ese diferencial hacia abajo. ¿sí? Son de los ninis y de los... Y los otros que de dejaron de 70 recibir, y ¿no?, más. están desactivados. ¿Y con qué los desactivas? Con el crimen. Porque tú generas escenarios de violencia y de inestabilidad social, y entonces están en el desamparo, ya no creen en ella, ya no salen a votar. Por eso estamos viendo estos resultados. La violencia. Claro. Es el otra ala. Ese es el otro instrumento El de otro control brazo político, ¿no?, y de generación de miedo, ¿no?, para contracturar a la sociedad y movilizarla políticamente. Esto nos llevaría a Sí. Pepe Centeno, director general de Mazdata, a que si hay un acuerdo, como lo puso en la mesa muy duro Porfirio Muñoz Ledo, de que estamos ante un narcogobierno, que López Obrador pactó en concreto con el cártel. Si algo sabe Porfirio, pues que lo declare más allá de una declaración política, que ya de suyo Más es duro allá de los medios. por quien lo dijo y cómo lo dijo. Pero lo que sí tendríamos que analizar son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Nadie sabe de qué vivió Andrés Manuel López Obrador del 2006 al 2018. Nadie sabe. Una vez que dejó el gobierno. Uno llénele las bolsas de dinero, porque además ahí anduvo haciendo campañas, de las fuentes que ustedes quieran, pero que eso que nomás de sus libros, Por pues, favor. ni declaración de No, impuestos. tenía, hizo. por favor, por favor. Bueno, entonces eso es lo primero que yo quiero poner, ¿no? Hechos, ¿no?, que está todavía en el terreno de la suposición, pero ustedes pueden imaginarse lo que quieran, ¿no? 2, ¿no?, ¿quién soltó Ovidio?
¿Quién ha ido a saludar? Pues ahí están todos Estás los dando videos. estás dando la razón ¿Quién a va, Moisés, ¿Quién va a Baridaguato, como se Sí. llama el pueblo Claro, ese donde sí, nació el donde- Chapo? sí, ¿no? donde nació el Chapo. Una semana antes de las elecciones. Claro, ahí nació también el actual gobernador de Sinaloa. ¿Quién es el que dice que tienen derechos humanos? ¿Quién es el que al otro día de unas elecciones dice muy bien por el crimen Por eso, organizado? Le está usted dando la razón a Porfirio Muñoz Ledo. Ok, pero- o ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, los No, porque hechos. primero dice usted, si tiene pruebas que los diga, no, usted mismo le está dando Bueno, la razón a por Muñoz Ledo. eso, yo estoy sustanciando al señor. Sí. Es diferente. Yo no me atrevo a decir lo que tiene, yo decir, si no tiene, pues parece que sí tiene, ¿no? Y si no tiene, debería de Vamos tener, al porque caso de carajo, Pato, ¿no? entonces, si no es pato, pero camina como pato. Grazna como patas de pato, gato, hace grazna como pato y come como Todas esas evidencias están al alcance de cualquier pato. persona De cualquiera. que quiera nada más entrar a YouTube y ahí está todo. Y si hacemos un diagnóstico, que la verdad a mí me da miedo hacerlo y más presentarlo, ¿no? Pero si alguien tiene, sobre todo una institución, la capacidad y el arrojo de hacerlo para ver, a ver, ¿dónde se correlaciona participación electoral, voto Morena y presencia del crimen y violencia, ¿no? Y vamos a ver cómo se comportan los fenómenos y cómo tienen efecto en las elecciones. Claro. Pero sí es un ejercicio muy, muy riesgoso, ¿no? Bueno, presentarlo en los medios, sí, por supuesto, Sí. porque, bueno, ahí te encueraría el acuerdo. Sí. Por lo menos la consecuencia. Yo empecé a tener información de las consecuencias, es decir, en mi trabajo como investigador, cuando todavía gobernaba el PRI en Colima, porque yo trabajaba ya para el gobernador Sí, Peralta, ¿no? Sí, el año pasado. Y nos empezamos a dar cuenta en la investigación cualitativa que la gente que había sido víctima de la delincuencia o cuando habían episodios de extrema violencia, se inmovilizaban políticamente, o sea, se desactivaban, se salían, ¿no? Sí, Ya no porque tenían Colima lo opinión. ganó el año pasado, Morena. Sí, Otro sí. bastión histórico del PRI. Sí, Indira es mi amiga, yo la ayudé. Y vea usted Y la he ayudado hace muchos años. Hoy ya se calmó, Pero- casualmente ya no está con los actos violentos. Hoy, que tenía hasta el año pasado, a eso me refiero. No estoy diciendo que no. Bueno. Porque además ahí está el puerto de Manzanillo, que es una de Es un asunto muy complicado, pero Claro. lo que les quiero decir es que yo extraigo esta intuición, ¿no?, a partir de la investigación dura, ¿no?, en campo, ¿no?, de ver cómo se comporta la gente a partir de estar expuesta a fenómenos de violencia extrema. Y les puedo garantizar que si analizamos un mapa donde están las zonas más calientes, más rojas, también son las que tienen más frío en la participación electoral. Hoy Tamaulipas. Bueno, Tamaulipas participó el 53%, Sí, es el estado en el que más participó. Sí, pero lo gana Morena en medio de esta violencia de la Pero hay que ver las rivieras electorales, es decir, cómo estuvo la participación en las zonas donde hay más voto histórico a favor de la oposición a Morena, que es ahí a donde se dieron los fenómenos de violencia, en la elección. La zona fronteriza, Sí, sí, en sí. las colonias clase medieras y eso, ahí es a donde enfriaron la participación. Vaya tema, vaya tema. Hay que revisarlo, documentarlo, pero ahí tiene que hacerlo una institución. Si lo hago yo solito, pues, quién sabe qué No, más, no, pero vaya. Sí. Por supuesto que la fuerza de una institución, Sí. pues le puede validar o le puede blindar de alguna manera, ¿no? Sí, ahí están los de la Ibero, que son tan buenos para meterse en chismes con los del gobierno pasado, pues que se sigan metiendo con ¿no? Oiga, ¿No? Pero esos que hacían esos chismes, Claro. hoy son funcionarios de la CFE. déjenme poner un punto y aparte. ¿Cómo vio la detención de Javier López Zavala como presunto? A ver, uno no puede declarar culpable a Javier, asumo que hay base jurídica. Hay elementos. Y hay elementos para Aparentemente. meterlo, ¿no? Lo que sí es que la declaración de un tipo, ¿no?, que bajo, no sabemos si tortura, presión o cómo, ¿no?, le pone el dedo a una persona, no necesariamente Tampoco significa puede que ser, sea. claro, Es tampoco. decir, la palabra del delincuente detenido, ¿no?, con que la de Javier, pues vale lo mismo para efecto de un juez. Ahí ya tendría que hacer la fiscalía todo el trabajo de acopio de pruebas. En una de esas existen, ¿eh? Lo que sí es que bajo cualquier óptica es reprobable que alguien se atreva a contratar y otros a contratarse para matar a una persona. Claro. Cualquier cosa. Ahora, cualquier lo circunstancia. que sí es un hecho de todas formas es que es altamente sospechoso que se dé con tanta rapidez una investigación que desemboque en Déjeme estas... Te digo la verdad, Sí. Leo, Sí. te asustaría, ¿no?, si te das cuenta con qué rapidez pueden resolver los casos.
¿Y por qué unos sí y la mayoría no? Pues por Por voluntad. favor, por eso, voluntad. pero a ver, usted, López Zavala estaba por casarse el 24 de junio. López Zavala no, y ya lo hablamos al inicio del programa, no somos defensores, ni le debemos nada, ni él a nosotros, pero se iba a casar el 24 de junio, ya habían corrido las habitaciones, estaba en la ciudad de Puebla. ¿Usted cree que si haya sido el autor intelectual, seguiría en Puebla, se hubiera quedado en Puebla? Pues yo asumo que no. Por ahí vi Eso una no lo puede nota- saber nadie. Sí, es que también uno no puede meter las manos al fuego por nadie. No le dije meta las manos, Sí. no le dije. Simplemente lo que dice la prensa. El sicario declara que el que compró la Sí, moto y las sí, armas sí, fue fue. Javier. Bueno, pues ahora habrá que recurrir al donde se Al- compraron y a ver si al es acopio cierto. de pruebas, Exacto, ¿no? el acopio Sí. de pruebas. Y yo no sé si Javier sea tan tarugo como para dejar la huella y entonces Me llama la atención Sí. de este gobierno barbosista. No es que ayer Barbosa lo haya mandado a la cárcel. Detienen a Mario Marín, hablo del gobierno de Barbosa, y está ahí en Cancún en prisión. Detienen a Valentín Meneses, logró salir. Detienen a Fernández Caso, logró salir. Y hoy detienen a López Zavala. O sea, el punto es puro marinista. ¿Había checado ese dato? no había caído en cuenta de eso. Chíquenlo. Pero bueno, creo que este asunto sí está muy de tenebroso. los moreноvallistas, que fue el enemigo, el diablo de Luis Miguel Barbosa, solamente uno, el Quique Señor. Bueno, Por eso. Ese vale por cuántas. No, pero si sigue hablando de los brutales y desvíos millonarios y que robaron y obras faraónicas, ¿quién más está en prisión? Está bien, estoy de acuerdo que uno vale por mucho, pero vea usted el parangón y dice, oye, ¿en qué nos están engañando? ¿O nos pusieron la zanahoria del morenovallismo para irse contra el marinismo? Les pregunta. no sé. Sí me llama la atención esto que dices, que me sorprendería si supiera yo la capacidad que tiene los gobiernos en términos generales para encontrar a los culpables de un hecho delictivo. Pero además a los se verdaderos, quemó. Y a los verdaderos, o sea, no de que agarres a uno y le metes No, un no tehuacanazo. chivitos expiatorios. No chivos Como el de expiatorios. Veracruz. Sí, no, o sea, tienen la capacidad, y hoy con tantas cámaras que hay por Claro, todos lados, claro. públicas y privadas, y con tantos informantes que ya tienen, entonces es relativamente fácil. O sea, el otro día unos amigos, ¿no? A un familiar, unos amigos, los empiezan a extorsionar, les llegan un teléfono celular con una caja y un recadito, y la fiscalía no quería agarrar el asunto, ¿no? Pero como si no es de que quieras o no quieras. Bueno, ya hicieron un movimiento, me asesoré con el Consejo Ciudadano y les dije, Sí. oigan, por acá ellos también se movieron y ya estuvo en los delitos de alto impacto y me decían, en 3 minutos tienen aparatos que identifican dónde está el teléfono donde tenía que llamar, y están en 3 minutos. Dice, los pepenas así. ¿Y? Pues no sé, ya que si yo, la verdad es que yo ya no le el di. fiscal es de Sinaloa, Gilberto Higuera. No, ¿verdad? no, pero era federal, era Fiscalía Federal y si Yo hace- hablo de la fiscalía de acá. Ya en qué paró el asunto ya no lo sé, la verdad, porque ya este tipo de cosas uno nomás ayuda en el empujoncito, sí, pero ya sí, no le sí. sigues porque ya también no Sí, es- sí, pues no te vas a comprometer no te vas a tampoco, comprometer pues, claro. tampoco, ¿no? Son amigos de mis hijos, los muchachos, Sí. ¿no? Y por eso ayudé. Ahora, la otra es que la tecnología hoy hace maravillas. Sí, eso sí, eso y, sí, claro. y tienen mecanismos y aparatos de inteligencia, los que compró Peña y los que compró hoy los tienen estos Pues que compró están Moreno gobernando. Valle, por favor. Por eso, los tienen ahora estos que están ahorita, ¿no? sí. Y son buenos, ¿no? Y así como nos tienen a nosotros alambriados, también tienen a los malos, ¿no? Claro, Sí. pero desgraciadamente van por los buenos y a los malos nos dejan que sigan. Sí, pero yo lo digo en la tele para que no digan que no sé, ¿no? Que me tienen vigilado, ¿no? No. ¿Y tú crees? A Leo y a mí no. Este. Nada más sorprende. Pepe, como siempre, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, gracias. Empezar la semana, aunque sigan siendo pues una gran cantidad de noticias poco alentadoras. Bueno, pues sí, pues tampoco hay que pedirle peras al olmo. Oiga, Estoy A de ver, acuerdo. Fíjate, yo que decía hoy en la mañana en un programa que me
¿Cuál es la gran conclusión de este proceso electoral? No hubo muertos que lamentar. ¿Cómo no? Bueno, poquitos. Bueno, eso sí. Y es ganancia. Esa ya es una declaración como cuando las inundaciones aquí en Puebla, de Tony Gali siendo el gobernador, pues sí se inundó la zona, pero poquito, ¿no? O la del gobernador de la pelea en el Benavente y en el... No, sí, es un tirito. Era un tirito y ya. Y es producto de la convivencia. O sea, yo estaba esperando, acuérdense que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Un escenario Sí, mucho más dramático. ¿no? Sí. O sea, pues hubieron poquitos muertos, no hubo tanta violencia, ¿no? Nada más, ¿a qué nivel de insensibilidad Ya hemos estamos, llegado? Ya estamos, ¿Sí? sí. De haber normalizado esto Sí. y de tener una expectativa catastrófica. ¡Qué mal! Eso está mal. Es que son seres humanos los Tienen Ah, derecho. Ya vámonos. Gracias, don Gerardo. Pepe, muchas gracias. Leo. Gracias al equipazo de producción, que cada día veo que somos menos. Yo no sé si no se les ha pagado o qué cosa, pero Es la pobreza franciscana. la pobreza franciscana. Un salario franciscano, bien dicho. Pásela bien. Nos vemos mañana. Mañana espero que con mucho más ganas y con más entusiasmo, sobre todo también para compartir Pero cosas con ese positivas. salario franciscano, ¿cómo cree usted que van a venir con ganas? Sí, Pues van a usted buscar- tranquilícese, porque en cualquier momento puede usted ser intercambiado, ¿eh? No, por adelante, no lo Así, hágalo, así, hágalo. así. Las cosas no se cantan, se hacen. Fíjate, por eso estamos como estamos. Esta mañana. Gracias. Las ofertas de verano llegaron a Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.
En Proyectos y Construcciones Pinzón, somos la fuerza de la experiencia. Más de 14 años de atender satisfactoriamente las necesidades de empresas de clase mundial, con proyectos altamente eficientes en costos y tiempos de entrega. Ofrecemos una gama completa de servicios que van desde el diseño hasta la edificación de proyectos industriales, comerciales, residenciales e institucionales. Hemos desarrollado más de 100 proyectos en varias ciudades del país, colaborando con prestigiadas empresas. Sin duda somos una excelente opción en el desarrollo de proyectos, especialistas en construcción industrial, así como en inversiones inmobiliarias, obteniendo excelentes utilidades. Proyectos y Construcciones Pinzón cuentan con la certificación y credibilidad Dun & Bradstreet, reconocimiento mundial otorgado por cumplir con los requisitos para brindar servicio a empresas de nivel transnacional. Dentro de nuestro portafolio de experiencia podemos destacar residencias en Lomas de Angelópolis, desarrollo habitacional La Guadalupana 2, mantenimiento nacional de Grupo Walmart, estadio de béisbol de la ciudad de Puebla, tren suburbano de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, diseño y construcción del Centro de Operaciones SMC Corporation, construcción del helipuerto del Hospital Ángeles y restauración del Teatro de la ciudad de Puebla, entre otros. Algunos de nuestros clientes son Audi, Porsche, TV Azteca, WAP, Grupo Walmart, Instituto Nacional Electoral, SMC Corporation, Gobierno Municipal de Puebla, Compartamos Banco y Vinex. En Proyectos y Construcciones Pinzón, nuestro activo más valioso es la satisfacción total de nuestros clientes, aliados estratégicos en la edificación de nuestro prestigio, nuestra mejor carta de recomendación. Por eso somos la fuerza de la experiencia.